Muy buenos días, miércoles 14 de febrero y hoy se conmemora en todo el mundo el Día de los Enamorados. ¿Y cómo no podemos ser menos? Desde hace varios meses en nuestro país somos testigos de una historia de amor única que está llegando a sus momentos cumbres y después de un coqueteo intenso desde inicios de 2023 que atravesó una fuerte disputa que incluyó todo tipo de acusaciones cruzadas, la Libertad Avanza y el PRO están a pocos capítulos, dicen, de concretar su romance con una nueva alianza política. Por eso, para musicar la apertura de hoy y mantenernos en el camino del amor, acabamos de escuchar de Juntos a la Par de Papo y titulamos la apertura del día de hoy, día 66, 66, lindo número, PRO y la Libertad Avanza, la fábula del gato y el león, una fábula infantil clásica que le vamos a pedir al locutor que la comparta con nosotros para continuar esta apertura. Allá en las montañas del norte de la India se hallaba muy disgustado cierta vez un hermoso león a causa de un ratoncillo que mientras él dormía acudía a roerle la melena, molestándolo continuamente, y fueron inútiles cuantos esfuerzos hizo para castigar la audacia del roedor. Cansado de intentar recursos en vano, acudió a una aldea inmediata, donde se entrevistó con un gato, al que le ofreció tratar como a un príncipe si se venía con él para servirle de medio de ahuyentar o matar al ratón. Fuese el gato con el león y durante algunos días consiguió su fin, pues el ratón, por temor al gato, no se atrevió a salir de su escondite. Agradecido, el león daba al gato la mejor parte de su comida, hasta que un día el ratón, acosado por el hambre, se vio obligado a abandonar su guarida, ocasión que aprovechó el gato para devorarlo. No tardó mucho el león en advertir que ya no existía el ratón que lo molestaba, y al punto suprimió la ración de comida del gato, el cual no tuvo más remedio que volverse a la aldea, donde murió tan pobre como antes. Al igual que esta fábula infantil escrita hace más de 3000 años, los políticos que representan a cada uno de estos animales deben tener muy en claro que el otro no lo utilice para sus propios fines. Las fusiones en el mundo empresarial suponen muchas veces una fusión en lo formal, pero en lo concreto es una empresa que se termina comiendo a otra, es decir, finalmente una empresa que absorbe los clientes, las estructuras, los recursos y los empleados de otra. Si fuera este el caso de la empresa del PRO y de la Libertad Avanza, ¿quién estaría comiendo a quién? Además, muchas veces pasa que las fusiones entre empresas suceden luego del quiebre de una de ellas y para salvar a la empresa va a la fusión con la otra. Esta fusión implica que el gobierno de Milei quebró, es decir, que necesita la fusión con el PRO para seguir gobernando, que sin ella no tiene futuro. El PRO y la Libertad Avanza no son lo mismo. Hay una diferencia entre similar e idéntico. El PRO es un proyecto de centro-derecha institucional y la Libertad Avanza es un espacio de extrema derecha con visos de tener derivas por fuera del sistema democrático. No estaríamos hablando en ese sentido de mismicidad. En filosofía se entiende la mismicidad por la idea que apela a la unidad del ser y no a la condición que se adquiere por el hecho de venir, como sugiere, en cambio, el concepto de ipseidad. ¿Cómo sería el resultante de esta fusión entre los espacios políticos, pero no idénticos? ¿Sería una ipsidad? ¿Sería una mismidad? Tema filosófico para debatir si los hay. Y por otro lado, hay gente cerca de la cúpula matrista que nos dice, si vamos a la fusión y a Milei le va bien, se queda con toda nuestra construcción y dejamos de existir como PRO. Pero si vamos a la fusión y a Milei le va mal, la sociedad nos va a repudiar tanto como a él. Por el lado de Milei, la fusión le es totalmente necesaria para fortalecer el gobierno y ampliar las bases de diputados y senadores. Sin embargo, ¿esto significa que va a tener que gobernar con Macri? O, preguntando con un poco más de desconfianza, ¿quién va a gobernar luego de que Milei haya sufrido la derrota que sufrió en el Congreso con la ley Ómnibus? Además, frente a la misma derrota de la que estamos hablando, hay diputados de la Libertad Avanza que dijeron que Milei no va a enviar más leyes al Congreso durante todo 2024. Esto significaría que, lo que venimos preguntando en las últimas aperturas, que Milei hará un giro autoritario. ¿Estarán dispuestos los dirigentes del PRO a acompañar o a la fusión de lo que realmente significa un giro de centro de la institucionalidad del país a uno totalmente diferente? Preguntas que se irán revelando con el tiempo y podríamos encontrar también otros paralelos en la historia de este tipo de fusiones o de incorporaciones en los gobiernos. En ese sentido, quien primero lo observó fue el diputado cordobés del PRO, Oscar Agós Carreño, que dijo que el PRO se va a convertir en la UCD de Milei.
en este mismo programa, lo dijo el 10 de enero de 2024. Vamos a escucharlo. Pero lo cierto es que todo nos une una idea federal y con esta idea de centro, de tratar de dar gobernabilidad, pero no votar todo a libro cerrado, porque estoy convencido de que en la etapa que viene, si a Milei le va bien, el PRO se va a convertir en la UCD de Menem, y si a Milei le va mal, va a ser muy difícil despegarse de esa situación. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad que es crear una alternativa a lo que siga Milei. La UCD era un partido de hace 30 años que defendían las ideas liberales. A esto hace referencia cuando se refiere a la UCD, un partido liberal que formaron parte de dirigentes como Carlos Malatón y Sergio Massa, que comenzaron allí y que fue absorbido por el menemismo. Y vamos a escuchar ahora un fragmento de aquel fundador, el Milei de aquel entonces, mucho menos atractivo y divertido, que era Álvaro Alzagoray, año 1991, sobre la reforma de Menem. Dice: apoyo la reforma de Menem porque coincide con lo que venimos proponiendo desde hace 3 décadas. Mi trabajo futuro lo voy a hacer desde el Congreso, porque la reforma Menem, que no es secreto para nadie que yo apoyo irrestrictamente por la muy simple razón de que esa reforma coincide, repito, con la que venimos proponiendo desde hace más de 3 décadas. La reforma Menem está lanzada, pero no está ejecutada. Falta todavía mucho, falta tal vez la parte más difícil. Una cosa es abrir el camino, y ese es el mérito del presidente, y otra cosa es la ejecución de la reforma. Y esta reforma, si se la deja librada a sí misma, si no hay impulsores detrás de la reforma, corre el riesgo de agotarse y no llegar a completarse. Podríamos hacer un paralelismo con lo que otros dirigentes del PRO, como nada menos que su actual presidenta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien también es la dirigente que más integrada está a La Libertad Avanza. Ahora, siendo a tratar los interrogantes que planteamos al principio de la apertura, el ex encargado de comunicación del PRO y Juntos por el Cambio, Jaime Durán Barba, planteó varios elementos que pueden ser interesantes a la hora de analizarlo. Vamos a escuchar el primer fragmento de una entrevista en este mismo programa hecho hace 2 semanas. Presidencialistas tienen presidente. Milei está loco y por tanto cree que le han elegido presidente a él y no a Macri. No es posible una bicefalía. No me imagino yo a Milei obediente y tranquilo, viendo cómo Mauricio y sus amigos manejan su gobierno. No es ese el temperamento de Milei. Desgraciadamente Milei tiene un temperamento excesivamente personalista y fuerte. Yo creo que él tiene que calmarse un poco para conservar no se pueden cambiar las sociedades con un tuit, y Milei es fruto de esta sociedad del tuit. Bueno, si Durán Barba tiene razón, ¿cómo será la relación con Macri? Se imagina el expresidente siguiendo lineamientos de Javier Milei. Vamos a compartir otro fragmento de otra conversación con Jaime Durán Barba, en este caso no con nosotros, sino en Infobae. Milei puede no terminar bien si no tiene capacidad de parar un rato el carro y pensar otras cosas. Que yo creo que Milei, bueno, le pasó igualito a Castillo, no tiene una experiencia política. Castillo es algo semejante a lo del DNU de Milei. Un día resolvió que había que cambiar Perú, hizo una rueda de prensa, disolvió el Congreso, disolvió la Corte de Justicia, derogó la Constitución y proclamó que venía un nuevo Estado como a él le parecía. Saliendo de la rueda de prensa, la policía le agarró preso y todavía está preso en una comisaría. O sea que la experiencia Milei no termina bien. Puede no terminar bien si es que no tiene él la capacidad de parar un rato el carro y pensar las cosas. Lo propio de la sociedad del Internet es que no piensan, no leen. Y también es necesario pensar y también es necesario leer. Y nuevamente, aquí podríamos decir el historiador perfecto del PRO, prácticamente su fundador en el sentido de haberlo convertido en una empresa grande. Jaime Durán Barba dice: si Milei fracasa, el PRO va a caer en una catástrofe. También, nuevamente, esto en nuestro programa. Que si, por ejemplo, Milei no logra tener éxito en la hipótesis que vos planteás en tu columna, que Milei puede no terminar bien, eso arrastra al PRO y arrastra a Macri. Que si
Como están haciendo las cosas, sí. Yo creo que se necesita una alternativa distinta, una alternativa progresista, una alternativa que acoja toda esta sociedad contemporánea, la tecnología, que acoja a Davos y plantee algo para la Argentina. Pero si es que Milei fracasa, el PRO actual va a caer en una catástrofe también. Pues parece ser todo lo contrario a esa idea de una alianza progresista, como plantea Jaime Durán Barba, que hubiera sido la que fracasó dentro del PRO, que es la que representaba Horacio Rodríguez Larreta, que sí podía sumar a los radicales, sí podía sumar incluso a los socialistas de Santa Fe, a los peronistas de Córdoba, a los peronistas disidentes de la provincia de Buenos Aires, a la coalición cívica, a los que se han ido a distintos bloques. Pero una posible fusión puede dejarnos también, entre el PRO y la Libertad Avanza, otra reflexión. Pensemos al principio de esta democracia, casi todo el electorado, es decir, en 1983, el 85% había votado y el 92% de esa elección se lo había llevado el Partido Radical y el peronismo, es decir, dos partidos se llevaron el 92% de la representación. La democracia argentina en ese momento se parecía a la inglesa y a la norteamericana, de un clásico bipartidismo. Esta representación se destruyó en el 2001 y luego pasamos a un periodo de fragmentación, a otro de bicoalicionismo, en que por un lado las distintas expresiones del peronismo y por el otro lado Juntos por el Cambio representaban también una enorme mayoría. En el año 2019 ya no más dos partidos, sino dos coaliciones que incluían varios partidos, de lo que podemos llamar el viejo bipartidismo, representaron 88% electorado. Antes dos partidos representaban el 91%, antes es hace 40 años, el año 2019, o sea, cuando se eligió Alberto Fernández, dos coaliciones, podríamos decir por carácter transitivo partidos, representaron 88%. Entonces se había reconstruido el sistema político después del 2001. Ahora ese bicoalicionismo está dejando de existir. Si el PRO se va a juntar, el PRO se va de Juntos por el Cambio, probablemente dé lugar a una nueva reconfiguración en el que la Unión Cívica Radical, el partido de Pichetto, la coalición cívica, el socialismo, jueguen por afuera. En el caso del socialismo hoy no está dentro de Juntos por el Cambio. Está sucediendo que cada vez son más partidos y más coaliciones para representar a menos cantidad de gente. Esta política de alianzas y coaliciones no está sostenida principalmente por una crisis de representación cada vez más profunda. Los problemas que acarrea el país, cuya solución no solo no llega, sino que se agravan gobierno tras gobierno, probablemente tengan su papel en esta crisis de representación. Y tal vez sea hora de, como dice Jaime Durán Barba, parar un poco el carro y pensar mejor las cosas. Hoy, Día de los Enamorados, y haciendo alusión a la hipotética fusión entre la Libertad Avanza y el PRO, vamos a cerrar con la misma canción de Juntos a la Par de Papo.